Capítulo 27. Tiempo, fecha, error, anomalía, fecha desconocida. Fecha revisada, estimada 4 horas con 50 minutos. 12 de septiembre de 2552, a bordo de la nave insignia Ascendant Justice, capturada al Covenant en el espacio estelar, en ruta al sistema Eridanus. La puerta de la sala donde se encontraba la doctora Halsey se abrió con un zumbido. El jefe maestro entró. ¿Quería verme, doctora? Echó un rápido vistazo a la habitación y observó los quirófanos adyacentes que contaba con extrañas lámparas esterilizadoras de luz naranja que se abrían en las paredes de azulejos. La doctora Halsey había conectado 5 pantallas en el brazo de una de las sillas de diagnóstico de la sala. Estaba sentada en aquella silla, con las piernas cruzadas, con un teclado alfanumérico simbólico en el regazo. En la bandeja lateral se sostenía prácticamente unas tazas de polietileno llenas de café a medio beber. Le hizo una seña al jefe para que se acercase a ella. Veo que estás ignorando los consejos médicos. No deberías haberte movido sin estar recuperado del todo. Me encuentro bien, señora. Ella rebufó, sin creérselo. John, nunca te había oído mentir tan descaradamente. Ahora mismo estoy comprobando las lecturas de tu armadura. Hizo girar uno de los monitores de la silla para que él pudiese comprobar los erráticos signos vitales que aparecían en la pantalla. Con todas las quemaduras, las contusiones, las fracturas y las hemorragias internas, deberías estar en un estado de shock. La única vez que has dormido en la última semana ha sido cuando caíste inconsciente a causa de tus heridas. ¿Y dices que te encuentras bien? Él se quedó ahí plantado, sin decir nada. Muy bien, supongo que tú conoces tus limitaciones mejor que nadie. Volvió a colocar el monitor en su posición original. Quería hablar contigo sobre tu informe acerca de la construcción alienígena. Halo. He recopilado parte de tu historia en base a lo que me ha contado el almirante Whitcomb sobre tus aventuras, al informe de Cortana y a los diarios de emisión de Locklear y Johnson, y al curioso diario de emisión parcial del oficial Wallace Jenkins. El jefe maestro se removió incómodo. Hay algunas inconsistencias que hay que dilucidar antes de que lleguemos a la Tierra. Se alzó las gafas sobre el puente de la nariz. Una de ellas es el sargento Johnson. Tecleó algunas órdenes. Por favor, acércate, John. Quiero que veas esto conmigo. El jefe maestro se colocó al lado de la silla de la doctora. Su enorme peso resonó sobre las gruesas planchas de la cubierta. Medía más de 2 metros y pesaba media tonelada con la armadura puesta. Pero de todos modos la doctora Halsey no podía dejar de pensar en él como el mismo niñito que había secuestrado en Elysium City. No, John había cambiado. Ella no. Ella todavía llevaba encima la culpabilidad de 3 décadas. La doctora respiró profundamente y volvió a centrar su atención en los videos que se reproducían ante ella. Eran los diarios de misión que mostraban a Covenant y Marines en batallas campales, la extraña arquitectura de los Forerunner en el interior de Halo y la terrorífica forma de vida parasitaria conocida como el Flood. Volvió a reproducir el informe de misión del oficial Jenkins, el primer ataque del Flood. John se puso tenso cuando el capitán Kiss apareció en la pantalla, mientras el Flood consumía al capitán y a su escuadrón. El sargento Johnson también estaba allí, luchaba, maldecía, hasta que hordas de las diminutas formas infecciosas similares a vainas le envolvían. El sargento sobrevivió, comentó la doctora Halsey. Es el único humano con exposición directa a los organismos del Flood que ha podido escapar. Lo sé, suspiró el jefe maestro. Y no estoy seguro de cómo lo logró. ¿Cómo pudo alguien sobrevivir a eso? Eso es lo más sencillo de averiguar, le dijo la doctora Halsey, sin apartar la mirada de las pantallas. Pulsó una tecla y apareció el historial médico del sargento. ¿Lo ves? Aquí. Señaló un archivo fechado 3 años atrás. Le diagnosticaron el síndrome de Warren. Nunca lo había oído,
reconoció el jefe. No me sorprende. Está causado por la exposición a grandes cantidades de plasma, como las que puede desatar una granada del Covenant. No vemos muchos casos, ya que la gente suele morir de los efectos directos de las armas antes de que se manifiesten los síntomas secundarios. Aparentemente, el sargento capturó un cajón de embalaje de granadas de plasma durante el asedio al que el Covenant sometió a París IV. Las usó todas y recibió una condecoración por su valentía, además de una dosis acumulada de radiación de 1200 rats como premio especial. John se mantuvo en silencio durante unos segundos. La doctora Halsey no estaba segura si John estaba leyendo los archivos digitales, reflexionaba sobre sus palabras o hablaba por un canal de comunicaciones privado con Cortana para comprobar la veracidad de todo aquello. Su impenetrable armadura hacía que una conversación con las convenciones sociales habituales fuese casi imposible. Eso le irritaba. Pero sin aquella armadura, la presión hidrostática constante y las inyecciones automáticas de espuma, John ya se habría hecho pedazos. Durante un segundo se acordó de la primera vez que había leído El hombre de la máscara de hierro, de Alejandro Dumas. Había sentido pánico cuando encerraba al noble en aquella concha de metal. ¿Cómo podía soportar John la constante sensación de encierro? No veo la conexión entre la enfermedad del sargento y que haya sobrevivido al flood, dijo por fin el jefe maestro. El síndrome de Boren, explicó la doctora Halsey, se caracteriza por migrañas, amnesia y tumores cerebrales, y sin el tratamiento debido, la muerte, y perturba las señales eléctricas del sistema nervioso de las personas. ¿Se puede tratar? Sí, pero son necesarias 30 semanas de quimioterapia intensa. Lo que nos lleva a esto. Pulsó la tecla para avanzar la página y apareció el documento oficial del rechazo de tratamiento. El sargento no esperó que pasaran 30 semanas para volver al frente de batalla. El jefe maestro asintió, comprendiendo aquel inútil gesto heroico. ¿Y cómo lo ha salvado esta perturbación del sistema nervioso? He racionalizado los signos vitales de los soldados infectados por el flood. El parásito se enlaza con el huésped a través de la creación de una frecuencia resonante igual a la del sistema neural del huésped. ¿Y si el sistema nervioso del sargento está tan trastocado que el flood no pudo crear una frecuencia igual? Correcto, contestó la doctora. Los siguientes análisis de sangre muestran que en su sistema quedan rastros de ADN del flood, muertos, sin capacidad de infectar, pero algunos de estos fragmentos genéticos están intactos. Además, parece que le han inoculado unas curiosas capacidades regenerativas, aunque todavía no he podido confirmar este efecto secundario. El jefe maestro pareció relajarse un poco y abandonar su posición de firmes, en la que estaba tan tieso como un palo. Esa nueva información le había calmado un poco. Ya veo. No, le dijo la doctora Halsey antes de quitarse las gafas. ¿No lo ves? ¿Doctora? No quería hablar de cómo sobrevivió. Quería hablar de lo que le sucedió después al sargento Avery Johnson. Apagó los monitores y se retrepó en la silla. He preparado 2 informes distintos sobre esto para la sección 3 de la ONI. El primero tiene todos los datos relevantes de mi análisis, además de la posible respuesta tecnológica a una plaga inicial del flood. El segundo incluye el material del sargento Johnson, además del historial médico de este. Descargó los informes de 2 cristales de memoria y los desconectó del puerto que había en el brazo de la silla. Dejó los cubos transparentes en la bandeja y le hizo un gesto a John para que los tomara. Te dejo a ti la lección de cuál entregar al teniente Haverson. ¿Por qué debería esconder algunos datos, doctora?, preguntó el jefe maestro mirando los cristales. Sus ojos se centraron en algo que había detrás de él, mientras se debatía por encontrar las palabras que reflejasen las emociones contradictorias que sentía. Durante mucho tiempo he pensado que, a veces, debíamos sacrificar algo por el bien de toda la raza humana.
Respiró profundamente y dejó escapar un largo suspiro. He matado, he mutilado, he causado daño a muchas personas. Todo en nombre de la preservación humana. Su mirada de acero azul se clavó en él. Pero no estoy segura de que esta filosofía nos haya proporcionado los mejores resultados. Tendría que haber intentado salvar todas y cada una de las vidas humanas sin importar el precio. La doctora Halsey empujó la bandeja que sostenía los 2 cristales de datos hacia el jefe maestro. Si le entregas a la ONI el primer informe, pueden lograr conseguir desarrollar medidas contra el Flood. Quizás. Pero tendrán un poco más de posibilidades si les entregas el segundo. Entonces les entregaré el segundo informe. Y agarró el cristal. Eso mataría al sargento Johnson, siguió la doctora Halsey con voz gélida. La ONI no se contentará con una muestra de sangre. Lo diseccionarán para descubrir cómo pudo resistir al Flood. Tiene una posibilidad entre 1.000 millones de replicar sus condiciones médicas únicas, pero de todos modos lo intentarán. Lo matarán, porque lo que les pueden llegar a lograr a cambio les vale la pena. El jefe maestro también tomó el otro cristal y los miró mientras lo sostenía sobre su guantelete. ¿Vale la pena para ti, John? Cerró su mano hasta formar un puño y la mantuvo cerca del pecho. ¿Por qué quieres que sea yo quien tome esta decisión? Es la última lección. Intento enseñarte algo que he tardado toda una vida en comprender. Carraspeó la garganta para eliminar el nudo que se le había formado en la garganta. Te estoy dando la oportunidad de tomar una decisión que yo creía que no podía tomar. Echó un vistazo al reloj de la pantalla. Lo siento. Linda está casi preparada para el quirófano y tengo que llevar a cabo varias cosas antes de empezar. Deberías irte. El jefe maestro se dio la vuelta obedientemente y caminó hacia la salida, pero se detuvo en el umbral. Doctora, no deje que vuelva a morir. Y salió de la sala. La doctora Halsey se lo quedó mirando hasta que dobló la esquina del pasillo. Esperaba volver a ver a John antes de hacer lo que tenía que hacer, aunque quizás no. ¿Se mantendría en el interior de John la idea que había sembrado? Aquel gesto era lo único que podía hacer para compensar lo que les había hecho a John y al resto de Spartans. Pero todo aquel proceso mental era un lujo. Solo quedaban 3 horas para que el Ascendant Justice abandonara el espacio estelar y había mucho que hacer antes de ello. Dispuesto que todas las pantallas se enfocaran hacia ella y tecleó unas órdenes para volver a conectar a Cortana. Cierra la puerta, le ordenó, e inicia las medidas contra intrusiones al nivel 7. Hecho, contestó Cortana. La irritación de que le hubiesen callado durante los últimos 5 minutos se reflejaba como alambre de espino en su voz. ¿De qué iba todo eso? Lo de enseñarle una lección al jefe maestro. ¿Darle la oportunidad de escoger? ¿De salvar a un hombre en lugar de a millones? La doctora Halsey la ignoró y tecleó otra orden en su teclado. Dame acceso a tus coordenadas centrales 4-4-7. Bloqueo eliminado, contestó Cortana con un suspiro exasperado. ¿Vas a contestar mi pregunta? Estoy cansada de sacrificar a los otros por un bien mayor, le respondió la doctora Halsey. Nunca acaba, Cortana. Y nos estamos quedando sin gente a la que sacrificar. Escribió la orden final para la función de borrado de memoria y apretó la tecla Enter. ¿Qué? Estoy borrando tus archivos de este tema, Cortana. Lo siento, pero en esto no puedo ni siquiera confiar en ti. Cortana se quedó en silencio mientras el gusano atravesaba sus recuerdos y deshacía todos los interrogativos e informes sobre el sargento Avery Johnson. Cortana, actualiza tu memoria central. La recabación de rutinas da un resultado de una reducción de la memoria del 16%, doctora. Gracias. Esto me permite un poco más de espacio para pensar. Me temo que solo me atrevo a esto, dijo la doctora Halsey. Si hago algo más, los datos sobre Halo y la IA Covenant podrían corromperse.
y no hay ningún lugar lo bastante seguro para grabar esta información. La doctora Halsey cargó los informes de misión del almirante Whitcomb y de los equipos de John y de Fred. Miró ceñuda los formularios de incidentes de la oficina de la UNSC cuando vio la hora, las fechas y los lugares que aparecían en sus pantallas. ¿Has acabado con los análisis temporales de estos diarios? Sí, doctora, y tenías razón. Hay una discrepancia entre el equipo de Halo y el equipo de Reach. Las fechas no coinciden por una medida de 3 semanas. Mi hipótesis es que la causa de esto es mi transición por el espacio estelar afectada por la gravedad. Las comisuras de la doctora Halsey se alzaron, formando una sonrisa. ¡Qué decepción, Cortana! Una sola suposición. Y es incorrecta. ¿De veras?, contestó Cortana con voz retadora. ¿Tienes alguna información de la transición posteriormente afectada por la gravedad para correlacionar? Cortana hizo una pausa de 2 segundos antes de contestar. Sí, doctora. No se produjeron desplazamientos temporales en estos saltos. Lo que sospechaba, la doctora Halsey se dio golpecitos con el dedo en el labio inferior, pensativa. Dispón las irregularidades temporales en una superficie espaciotemporal y después activa mi informe sobre la distorsión espacial generada por el artefacto alienígena. En las pantallas aparecieron 2 juegos de curvas membranas casi idénticas que se estiraban alrededor de una localización y tiempo centrales. Reach y la recuperación del artefacto. Esa cosa no solo dobla el espacio, susurró para sí misma la doctora Halsey, sino también el tiempo. No es posible, dijo Cortana. ¿Cómo podía afectarnos el artefacto de Reach cuando estábamos en Halo? A años luz de distancia. No lo cuentes como una distancia física, contestó la doctora Halsey, ausente, mientras miraba los monitores. John y tú se encontraban en un camino de acontecimientos que los conducía hasta el cristal. Colocó las 2 curvas una encima de la otra y las superficies de tiempo y espacio coincidían perfectamente. Tenían que estar allí, en ese tiempo y lugar concretos para recogernos y llevarnos el cristal. Y el tiempo y el espacio se doblaron para que ese acontecimiento tuviese lugar. Cortana rió, desdeñosa. Eso es lógica circular, doctora. Contradice directamente varias teorías establecidas. Pero encaja con los datos de los que disponemos. La doctora Halsey cerró los archivos que contenían su análisis. Ya veo por qué el Covenant le interesa tanto este objeto. No podemos permitir que le pongan las manos encima. Ni ellos, ni la sección 3. ¿Doctora? La doctora Halsey se volvió hacia la pantalla que mostraba el gusano devorador de memoria y lo situó en un nuevo punto en el centro de Cortana. Ejecutó el programa, que destruyó los recuerdos de la IA sobre esta conversación. Por favor, dime cuál es el estado actual del Spartan 058, Cortana. La temperatura corporal está aumentando regularmente 0,2 grados por minuto. Llegará a los 37 grados en 10 minutos. Muy bien. Prepara y retira el hígado y los riñones clonados del área de mantenimiento. Prepara la sala de operaciones 3. Sí, doctora. El historial médico de Linda titiló en una pantalla, al lado del resto de miembros del equipo de Spartans. Era una larga lista del estado operativo de cada uno de ellos. Solo quedaban unos pocos. La mayoría estaban marcados como heridos en acción o desaparecidos en acción. ¿No hay muertos en acción?, se preguntó la doctora Halsey. Presionó la entrada del Spartan 034. Sam, está marcado como desaparecido. ¿Por qué? Murió en 2525. Directiva 930 de la sección 2 de la ONI, contestó Cortana. Cuando la ONI hizo público el programa Spartan, se decidió que los informes de pérdidas de Spartans podían causar un descenso de la moral. En consecuencia, las bajas Spartans se indican como heridos o desaparecidos, para mantener la ilusión de que los Spartans no mueren. ¿Los Spartans no mueren?, susurró. La doctora Halsey
se levantó de la silla giratoria y apartó de un manotazo los monitores, con una violencia repentina. Si eso fuera cierto. Había tanto que hacer y le quedaba tan poco tiempo. A ella, a los Spartans y a la raza humana. Pero ella sí podía lograr algo. Lo salvaría de uno en uno. Empezaría con Linda, Kelly y después un puñado más de personas importantes. Aunque claro, aquello significaba traicionar a los que confiaban en ella. Pero si era la única forma que tenía la doctora Halsey de salvarse a sí misma y a su alma, lo haría.